Hola, buenas noches. Qué gusto que esté con nosotros sintonizándonos una vez más en su podcast La Voz de la Multiplicación. Buenas noches, pastor. Buenas noches, es una bendición poder estar nuevamente en un programa más y poder llegar así a cada persona. Hoy estamos listos para este tiempo y ojalá que también pueda ser de provecho y de bendición para todas las personas que se van a conectar. Y es que entre tantos temas que nos dice la gente que podemos conversar y desarrollar o que les gustaría, ¿verdad? Que tal vez después de cada episodio nos dice, mire, nos gustaría aprender sobre esto o demás. Hoy tenemos uno que yo sé y estamos seguros que les va a gustar y es las manifestaciones del Espíritu Santo, porque en algún momento todos nosotros los que nos sintonizan o nosotros hemos vivido manifestaciones del Espíritu Santo, pero bueno, es un tema muy amplio. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo está presente en la vida del creyente y que Dios sigue obrando. Amén por eso. Sí, porque Dios sigue obrando en todo y podemos vivir estas manifestaciones. Pero qué importante aprender a distinguir entre una verdadera manifestación del Espíritu Santo o una emoción humana, pastor, porque, sí, bueno, pese a que sabemos mucho o decimos, hemos escuchado por ahí que es una manifestación, ¿qué podemos entender bíblicamente por una manifestación del Espíritu Santo? Sí, tal vez hablar un poquito más ahí, sabemos que hay diferentes ramas donde se mueven la parte del, digamos, de lo que es la parte de la iglesia, donde muchas veces, bueno, hay gente que no está muy en acorde con lo que es la parte de las manifestaciones, pero hay otros que sí. Entonces, esto es una área que a veces trae mucho cuestionamiento, porque es ahí donde se vienen y se comienzan a presentar muchas situaciones donde a veces la gente comienza a traer calificativos en si es de Dios o no es de Dios, pero realmente en lo que vamos a desarrollar ahorita y en lo que vamos a ver, una de las áreas fuertes en el tiempo de Jesús, y no solo en el tiempo de Jesús, sino desde el Antiguo Testamento, fueron las manifestaciones. Y las manifestaciones hacen eso, hacen que lo que no se cree por la palabra, se cree por la manifestación. Sí, entonces, bíblicamente, si la gente dice, ¿cómo aparece bíblicamente una manifestación del Espíritu Santo? ¿Cómo Ya, está? y es muy sencillo, un libro que fue dejado para ver todas las manifestaciones de lo que sucedió en aquel tiempo después de que Jesús partió de esta tierra y que nos otorgó el poder a nosotros, es lo que sucedió en el libro de los Hechos. O sea, si hay algo evidente para que la gente pueda creer, es leerse el libro de los Hechos. Más, sin embargo, hay mucha gente que dice que eso sucedió solo en el tiempo de los Hechos. No, eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. O sea, siguen pasando cosas hasta el día de hoy y Dios se sigue manifestando hasta el día de hoy. O sea, ahí es lo que está es hasta donde yo estoy dispuesto a creer para que se comience a desarrollar y comience a suceder y que las manifestaciones sigan siendo evidentes hasta el día de hoy. Pero si usted quiere darse cuenta en el libro de los Hechos, un ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando está hablando acerca de ser testigos, no solamente ser testigos de Jesús, sino ser testigos demostrando o testificando a través de la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia son las manifestaciones. ¿Por qué la gente seguía tanto a los discípulos? Vea lo menos en el capítulo 2 y versículo 1 y 2. Dice que vino un de repente de Dios y toda la casa fue llena y los que estaban ahí fueron llenos y se manifestaron y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que habían ahí de todas las lenguas y dice que escuchaban de todas las lenguas que hablaban. Entonces cuando el apóstol Pedro habló y dijo, esto es lo que había sido profetizado por el profeta Joel, o sea que ni Jesús, aunque Jesús lo había hablado como promesa en aquel momento, pero desde el tiempo, entre 400, 500 años atrás, el profeta Joel ya lo había hablado, ya lo había profetizado y había dicho uno de los grandes acontecimientos que iban a suceder. Y entonces vea qué impresionante, porque entonces ocurre la manifestación, toda la gente que estaba presente escucharon lo que había sucedido arriba y hasta dijeron, estos están monstruos, pero cuando Pedro les habla, en ese momento se convierten 3,000 personas al Señor. ¿A través de qué? A través de la palabra, pero también a través de la manifestación que ocurrió en ese momento en el aposento alto, que esa manifestación fue en un término de minutos, fue en un término donde ocurrió y sucedió, a pesar de que habían estado por mucho tiempo esperando, pero en un momento que ocurre y todas las personas que escucharon, y entonces la gente recibe al Señor a través de lo que habla el apóstol Pedro. Normalmente, no sé si estamos mal enseñados o quizás no hemos escuchado lo correcto, pero cuando nos hablan de una manifestación del Espíritu Santo,
normalmente pensamos en qué es caer al suelo. Y mucha gente incluso se detiene a sentirlo o a que el Espíritu Santo lo pueda tomar o demás por miedo a esto. Yo creo que aquí nos vamos a meter en una área que es muy peligrosa. Es muy peligrosa, bueno, porque estamos en vivo y yo sé que a veces esto es muy tedioso, pero realmente no podríamos decir que no solamente mal enseñado, sino más bien es según la cultura espiritual que levanta cada denominación en este caso. ¿Por qué? Porque ya hay gente que es pentecostal, hay gente que es ¿cómo se llama? Más metódica y todo ese tipo de cosas. Entonces hay gente que, un ejemplo, si alguien es tocado, lleno por el Espíritu Santo y cae al suelo, entonces le dominan otra cosa, que eso también ahora es muy bueno tocarlo, porque hay que tener mucho cuidado cuando usted acredita algo a lo que usted no tiene que acreditar. Pero entonces podríamos agregar lo que tal vez mal enseñado, pero a la vez no, porque ya depende de cómo usted acomode la doctrina, porque realmente un tema como este es más doctrinal que otra cosa. Entonces, es la parte como usted acomode, porque digamos, existen los dones del Espíritu, existen los frutos del Espíritu, existen todo eso, y todo eso se comenzó a ver desde la manifestación del capítulo 2 del libro de los Hechos, aunque Jesús lo evidenció, perdón, desde el principio, ¿Sí? desde que Él comienza. Uh-huh. Sí, porque aquí en eso que hablábamos, en que dependiendo del lugar donde usted esté, en su congregación y demás, están muchas manifestaciones como hablar en lenguas, llorar, danzar, brincar, muchas, podemos ver muchas, pero en la Biblia hay muchas maneras en las que Dios puede manifestarse. ¿Cuáles son algunas de esas manifestaciones? Vamos a irnos a la parte del Nuevo Testamento, porque si hablamos de la parte del Viejo Testamento, lógicamente que Dios se manifestó en muchas áreas, como cuando sacó al pueblo de Israel, en las 10 plagas, en el libro de Éxodo y todo eso. Pero un ejemplo, cuando Jesús viene, Jesús dejó 5 demostraciones muy claras de manifestación. O sea, fueron 5 áreas en las que la gente tuvo que creer, que no sucedían en un tiempo, pero que comenzaron a suceder. Entonces, ¿cuáles fueron esas manifestaciones? Número 1, los ciegos vieron. ¿Verdad? Está Bartimeo, está el otro ciego que habla ya el libro de Juan, en el capítulo 9. Entonces los ciegos vieron. La segunda manifestación que ocurrió fue los mudos hablaron. La tercera manifestación, los sordos escucharon. La cuarta manifestación, los endemoniados fueron libres. Usted ve que a los 4 libros, si usted lo ve en el libro de Lucas, Marcos, Juan y Mateo, en todos se mueve mucho la liberación. Buenas las manifestaciones que yo podría decir que fueron como las más fuertes, ¿verdad? Como las que sucedieron más. Entonces, los endemoniados pudieron ver y los paralíticos se levantaron. Entonces, ¿qué más? Y se lo podríamos demostrar con mucha Biblia, pero ya imagínense, nos iría el programa demostrando Biblia, pero usted mismo lo puede sacar desde ahí. Son 5 evidencias que evidenciaron a Jesús en la parte de las demostraciones. Cómo acontecieron, cómo comenzaron a suceder, que de hecho, esas volvieron en locura al pueblo de Israel, porque la fama de Jesús se extendió, primero por la palabra y por la esperanza y todo, pero fue cuando comenzaron los milagros, las sanidades y las demostraciones, los endemoniados siendo libres, los muertos resucitando, los paralíticos levantándose. Entonces, y todo eso que acontece, después usted lo ve ya en el libro de los Hechos, ya donde Jesús no está presente, sino en espíritu, que exige. De hecho, el libro de los Hechos no tiene terminación. ¿Por qué no tiene terminación? Es una área que sería bueno que toda la gente la capte y la mantenga ahí. Pero ¿por qué el libro de los Hechos no tiene terminación? Porque nosotros lo tenemos que continuar. ¿Ya? Qué responsabilidad. Sí. Y qué bendición también, qué privilegio. Pero bueno, en todo lo que estamos hablando, yo digo que el Espíritu Santo no se limita a una sola manifestación. Pero no. Ahorita que hablábamos, usted tocaba una palabra y es creer. Y de aquí quiero como desarrollar esto. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, porque es que yo no siento eso que usted siente, porque es que yo no lloro, porque es que yo siento ganas de tal vez caer, pero me agarro de todo lado para no caer. Porque bueno, es que... Bueno, esa parte o sea, hay muchas formas de que el Espíritu Santo se manifiesta. Se ha formado una área en la que las personas creen que solamente caer se recibe el Espíritu Santo y realmente no es así. O sea, el Espíritu Santo tiene manifestaciones de muchas formas. De hecho, en la misma escritura está. Ahí se puede ver como ejemplo cuando pasó eso en el libro de los Hechos.
También cuando usted va un poquito más adelante, dice que cuando Felipe y otro de ellos, creo que era Felipe y Juan, visitaron a Samaria, dice que hubo una manifestación tan fuerte en ese lugar y todo, que comenzaron a convertirse en muchas personas y todo, y después llamaron a Pedro, y dice que cuando Pedro llegó imponían las manos y comenzaban a hablar en otras lenguas. O sea, comenzó a ocurrir también la manifestación en ese lugar. Sí, y es que en la misma palabra menciona la palabra sabiduría, palabra de ciencia, fe, y ahí nos vamos hablando y desarrollando también lo que son los dones del Espíritu Santo, interpretación de lenguas y demás. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo no se va a limitar nunca a una sola manifestación. Pero también aquí podemos ver, ¿será que todo lo sobrenatural viene del Espíritu Santo? No, no todo lo sobrenatural. O sea, tenemos que ver que la parte sobrenatural se puede mover en dos ramas, en la rama espiritual en lo bueno y en la rama espiritual en lo malo. Entonces, recuerde que estamos en dos áreas, en la vida cotidiana de nosotros como cristianos, tenemos que comprender que está la parte sobrenatural y está la parte natural. O sea, lo natural es lo que nosotros vemos, a lo que están acostumbrados un porcentaje de congregaciones que muchas veces no ven la parte sobrenatural porque se acostumbraron más a la parte natural. Enseñar la iglesia, a vivir en un sistema en el que vienen, reciben enseñanza, no se ora por nadie, no se ministra a nadie, no hay un acontecimiento, no pasa nada. Y yo le llamo a eso una vida religiosa, que es lo que Jesús contrarrestó mucho, a una vida religiosa. Pero ya vivir la parte sobrenatural es otra parte. ¿A dónde encontramos esta manifestación? Porque esto es una manifestación también. ¿Dónde lo encontramos? En el capítulo 3 del libro de Juan, cuando la Biblia dice que aquel hombre, estando en el Sanedrín y todo, dice que se escapó de noche y vino a acercarse a Jesús para hablar con Jesús. Les estoy hablando de Nicodemo. Nicodemo era un rabino. Y rabino, la palabra rabino significa maestro o maestro de la ley. En este caso, él era un maestro de la ley. ¿Y por qué se escondió? Se escapó de noche porque él quería saber de esas cosas que Jesús pasaban en Jesús y acontecían. Entonces, cuando él viene, él comienza a hablar y Jesús de una vez le habla de lo natural y lo sobrenatural. O sea, ¿qué le dice? Le es necesario nacer de nuevo. Y es donde Nicodemo queda impresionado y dice, pero ¿cómo un hombre ya viejo puede otra vez entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque él entendió la naturaleza, lo que estamos acostumbrados, pero no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le estaba hablando de las cosas sobrenaturales. Ahora, esto es importantísimo porque uno tiene que darse cuenta, digamos, lo sobrenatural se mueve en las dos áreas, o sea, tanto el enemigo como Dios. Dios hace las cosas, ok. Una demostración muy fuerte es cuando usted va al libro del Éxodo. Yo sé que hay mucha Biblia para tocar en eso, tal vez no le estamos dando todos los versículos y capítulos, pero muchos de los oyentes que nos están escuchando, yo sé que van a ir a buscarlo a la escritura y van a poder llegar en acuerdo con nosotros. Parte impresionante acá, ok, no sé si usted recuerda aquella parte en la escritura, cuando Moisés aparece, y de una vez la primera demostración que hace es que la vara se convierta en una serpiente. ¿Qué hicieron los magos que estaban a la par? Hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque también Satanás sabe mover lo sobrenatural. De hecho, Satanás es un imitador. Entonces, esa es la parte que muchas veces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces todo lo que se está moviendo, todo lo que está sucediendo, no podemos decir que es de Dios, pero tampoco se nos da el derecho o se nos acredita juzgar, porque esa es la otra parte que hay que entrar ahorita, el tener cuidado de juzgar, porque eso no se nos otorgó a nosotros, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 21 del libro de Mateo dice, no juzguéis para que no seas juzgado. O sea, a nosotros no se nos otorgó eso, no se nos dio el juzgar, por eso es que hay que tener cuidado. Hoy en día se ha vuelto muy famoso lo de los videos y todo, que vean cómo hacen a los demonios afuera, cómo la gente cae y ponen burlas y todo eso. Eso es de mucho cuidado porque recuerden que eso es una acreditación de lo que Dios hace, otorgándoselo al enemigo. Y si eso se hace, entonces es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces es un asunto de mucho cuidado. Entonces en lo sobrenatural, yo creo que la misma Biblia nos dice examinarlo todo y retener lo bueno cuando habla acerca de la profecía, ¿verdad? Entonces en todas estas áreas tiene que ver todo esto. Hay que examinar y darnos cuenta de lo que... Ahora, yo siempre he creído, Pamela, que las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando vienen de parte del Espíritu, traen edificación, nunca van a traer destrucción. Cuando usted comienza a ver que hay cosas que comienzan a suceder aún dentro de una iglesia,
y eso comienza más bien a otorgar divisiones, desánimos, todo ese tipo de cosas. Ya ahí hay que, como decía alguien por ahí, hay que levantar las antenitas como las del Chapulín Colorado, porque ya lo que está aconteciendo no es bueno. O sea, recuerde que siempre, bueno, vuelvo otra vez al libro de los Hechos. ¿Qué fue lo que trajo el crecimiento? La unidad. Entonces, esa confianza a través de la manifestación del Espíritu Santo en las lenguas, trajo confianza a todos aquellos cientos y restos que estaban ahí. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron que el crecimiento se diera. Entonces, crecían en número, traía esa confianza. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo es parte de un avivamiento. Entonces, eso hace que más bien la iglesia entre en confianza que Dios sigue estando manifiesto para que las cosas sucedan. Sí, porque también hay lugares donde usted llega, bueno, a mí me pasó en algún momento y usted dice, no siento nada y se va y no siento nada y está bien que usted tiene que tener un corazón dispuesto y demás, pero hay lugares en los que usted no sabe lo que es una manifestación y si usted ya está acostumbrado también en algún momento a vivirlo, ¿verdad? Obviamente lo va a identificar con mayor facilidad. Pero ahora que usted tocaba lo de la profecía y creo que siento que es sumamente importante tocar este tema porque ahora lo estamos viendo mucho con los terremotos. Es parte Ok, ahí ese es un tema muy importante. Como decíamos, que mucha gente se conecte para que puedan incluso hasta poner preguntas o lo que sea. No solamente por los terremotos, sino por cada acontecimiento. Cualquier acontecimiento que se dé a nivel mundial, aparecen los profetas. Sí. Lo tremendo de todo esto es, cuando no hay ningún acontecimiento, no aparece nadie. Pero cuando hay acontecimientos, entonces aparece todo el mundo. Y es muy fácil. O sea, es que ahí es donde tenemos que ver realmente si la profecía realmente es profecía o no es profecía. Porque la profecía se mueve en medio, la profecía es una manifestación en medio de lo que todavía no ha sucedido. Por eso se llama profecía. Es algo que está en medio de lo que no ha sucedido. Y cuando se abre la boca para profetizar, es porque usted está declarando algo que va a acontecer en el tiempo venidero. O sea, yo no puedo profetizar de lo que está presente y de lo que está pasando, porque no es profecía. Profecía es algo que preside a lo que viene en tiempo futuro. Entonces, claro, muy fácil a través de las redes sociales, a través de todo. Yo siento que a veces, Pamela, esto sucede mucho como para alcanzar fama, como que, porque para nadie es un secreto que en los últimos 3 meses para acá se han estado viviendo terremotos en muchos lugares. E incluso hasta Costa Rica viene temblando un poco muy seguido, ¿verdad? Y ha estado sucediendo. Entonces, la gente está con temor. Entonces, ¿qué hace? El temor hace que le dé ese cierto poder de escuchar a aquellas personas que perdonen la palabra, que se quieren meter la boca en algo que no es. Entonces, para la audiencia, los que nos están escuchando, o sea, se debería tener mucho cuidado y examinar, como dice la escritura, examinarlo todo y retenerlo bueno. Porque ya y profetizar de algo que ya está en acontecimiento es muy fácil. Y es que no solo eso, sino que también, donde usted decía, para mí, un mover del Espíritu Santo, una manifestación, una profecía, todo esto que viene en conjunto, a usted le va a dar paz. Una profecía no va a hacer que usted se ponga como loco y le dé miedo y todo, porque eso no viene de parte de Dios. Para mí, en lo personal, debe dar paz, debe dar tranquilidad. Además, si a usted, como ya lo hemos hablado en otros podcasts, si a usted algo que le profetizan le roba la paz, le roba la tranquilidad y todo, es muy fácil de discernirlo. Y además, estos últimos profetas que estamos hablando, por ejemplo, que salen en TikTok, en Facebook, en las redes sociales en general, hay algo que la gente dice, es que dijeron que iba a haber un terremoto tal día, a tal hora, en tal país. Para mí, Dios no habla así. Para mí, en lo personal, que quizás muchos de los que nos están oyendo pueden estar también pensando lo mismo, para mí Dios no le va a decir hoy, a usted a las 11 de la noche va a pegarse el gordo navideño. Hay que tener mucho cuidado. Digamos, de lo que usted consume. Dios sí es específico en hablar. Lo que pasa es que hay cosas que están siendo muy movidas por el emocionalismo y por lo que se quiere alcanzar. Porque, digamos, si usted se va al Antiguo Testamento, un ejemplo, cuando Isaías visita a Ezequías, dice que Ezequías se había enfermado de muerte. Entonces dice que Isaías viene y le dice, bueno, prepárate todo porque usted no se va a levantar más de esa cama. Entonces dice que cuando el profeta dio la vuelta y salió, dice que Ezequías se volvió hacia el rincón del lugar donde estaba
y le dijo, Señor, pero yo no he caminado bien delante de ti. Acuérdate y haga memoria de que todas las cosas las he hecho bien. Entonces dice que Dios la escuchó y hizo devolverse a, al profeta. Y dice que cuando lo hizo volverse le dice, y dile que yo le daré 15 años más de vida. Y dice que le habla y le dice, ok, le dio 15 años más de vida. ¿Y en qué señal sería? En que la sombra iba a correr en cierto tiempo, a cierto lugar, cuando no era la hora indicada, pero llegaba. Entonces, digamos, son profecías específicas, pero ahí no había redes, no había nada, y era un área, digamos, de vida o muerte en la que se estaba moviendo en aquel momento. Y así nos encontramos con muchas profecías en las que, pero hoy en día, como estaba usted hablando ahorita, hoy en día es muy fácil. Se guindan de amarillismo. Sí, estamos viviendo un problema muy serio y lamentablemente el pueblo de Dios, no solamente el pueblo de afuera, aún el mismo pueblo de Dios se vuelve muy vulnerable porque el pueblo de Dios, hay un porcentaje muy alto del pueblo de Dios que no estudia la escritura. Porque vea, si hablamos acerca, esa es la parte que quería tocar, y si hablamos acerca de las profecías de los terremotos y todo, eso está en Mateo 24. O sea, eso no hay nada que profetizarle, es algo que ya se habló y donde dice, y verían terremotos y verían todas estas cosas. O sea, Jesús lo habló desde hace más de 2000 años atrás. O sea, que uno le quiere, que la gente le quiera poner más, eso es un asunto. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente comienza a creer mucha falacia, porque eso es falacia, y comienzan a creer muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estudian la escritura. O sea, si uno estudia la escritura, uno no tiene que tener temor. Yo he tenido gente aún de la misma congregación que le llega, ahora sí, pastor, ¿y qué vamos a hacer? Porque las finanzas ya no alcanzan, porque la plata es esto, porque se está subiendo esto, porque lo otro, porque vea lo que viene para Costa Rica, porque qué vamos a hacer, porque el dólar se está bajando, porque, y vea, y yo me vuelvo y le digo, bueno, ¿y usted en quién confía? Porque, digamos, nuestra confianza está en Dios. O sea, si nuestra confianza no estuviera en Dios, entonces, imagínense yo como pastor, si yo como pastor me pongo aquí y comienzo a predicar, ay hermanos, ahora sí es cierto, ay hermanos, metámonos en 3 meses de ayuno, porque vienen los terremotos, porque los profetas están hablando. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a ocasionarle pánico a la gente. Y ese es un error grave. Voy a ocasionarle pánico en lugar, ¿qué es lo que yo tengo que hablar? Hablar de las cosas buenas, de las cosas que vienen, que sí es cierto que va a venir tormento, que van a venir tiempos difíciles, que van a venir cosas, para nadie es un secreto que todas esas cosas van a venir. Pero son cosas que ya están escritas, que ya están ahí. Ahora, si Dios le da una palabra, ahora con mucho respeto también, porque tampoco puedo acreditar si eso no es, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en lo que se está hablando y principalmente en las redes sociales porque estamos almacenando mucho. Yo paso a creer que se usa más esto que tenemos en la mano que leer la escritura. Y cuando leemos la escritura la estamos leyendo como un libro. Entonces, no le ponemos atención a cada párrafo de la escritura, a cada versículo. Y ya, si usted quiere ver de profecías y todo, y vaya a la escritura. Sí, es la única forma. Y aunque este tema es muy, muy amplio, que estamos llegando casi al final, también queremos invitarlo para que nos acompañe a nuestra congregación. Centro de Adoración a Multiplicación está ubicado en Palmares, 100 metros después de la entrada de Palmacoco, y tenemos diferentes horarios para que usted pueda venir a vivir también manifestaciones del Espíritu Santo, para que aprenda con nosotros de los dones del Espíritu Santo y para que escuche el mensaje que el Señor quiere regalarle. Tenemos horarios miércoles a las 6:30, tenemos los sábados a las 6:30, los domingos a las 10 de la mañana y también de jóvenes. Sí, correcto. Y ahorita tenemos eventos cercanos, por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Está el retiro de niños que está muy cercano a venir, entonces ese es uno de los que ya nos estamos preparando para todo eso. Es el 19 de septiembre. Y usted puede también buscar información o pedir información acerca del retiro y de otras actividades en nuestra página de Facebook. Aparecemos como Centro de Adoración La Multiplicación. Y La Voz de la Multiplicación, que es nuestro podcast, está en YouTube. Si usted quiere ayudar a que nosotros podamos seguir extendiendo el reino y ganando almas para Cristo, por favor suscríbase e invite a diferentes personas para poder crecer aún más. Y bueno, quisiéramos estar hablando más de este tema, pero vamos a cerrar diciéndole algo a la gente, algún consejo que le pudiéramos dar para que puedan experimentar más del Espíritu Santo y hacerlo de una manera genuina. De hecho, hay un punto ahí que dice cómo debe ser nuestra vida en el Espíritu, o sea, con el Espíritu Santo. Y
de ahí una de las cosas importantes en esto es que desde el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente tenemos que recibir esa otra parte, o sea, abrir esa parte también para que el Espíritu Santo venga a posar en nuestra vida. Y una de las cosas importantes es comenzar a caminar con pasos de obediencia. Y pasos de obediencia, que es comenzar a congregarse y comenzar a estudiar la Escritura. Si no se ha bautizado, bautizarse. De hecho, en estos días vamos a abrir listas para bautizar. Si Dios lo permite, tenemos mucha gente que se quiere bautizar. Entonces vamos a abrir listas para eso, para poder bautizar y todo esto. Entonces ahí estamos pensando en hacer algo un poquito más bonito con la parte de los bautismos, porque los ríos se han complicado mucho, pero ahí estamos orando y poniendo todo en las manos de Dios. Pero sí es importante, y después meterse en los secretos, o sea, la misma escritura dice, entra en los secretos y Él te recompensará en lo público. Entonces es de suma importancia, o sea, tratar de irlo conociendo. Ahora, si usted está en lugares donde usted dice, pero es que aquí no ocurre manifestación, aquí no ocurre nada, bueno, tampoco yo le invito a que se venga a nuestra congregación, porque no es el hecho, para eso no estamos haciendo ese programa, pero tenga usted búsqueda. Ahora, si alguien nos está escuchando y usted no tiene dónde congregarse, o tiene tiempo de no congregarse, pues nosotros le invitamos a venir a nuestra congregación. Para nosotros será la bendición poderle recibir con las manos abiertas. Así es, y bueno, no persigamos una experiencia de una persona nada más por perseguirla, sino que busquemos esa intimidad, como decía el pastor, con Dios, busquémoslo en lo secreto para así nosotros también poder tener ese privilegio de vivirlo y que no nada más alguien nos cuente, pero no solamente una manifestación del Espíritu por tenerla, sino también que tengamos esa manifestación en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Yo creo que un punto importante es no caminar nosotros detrás de la demostración y de ver la experiencia que está pasando en otros lugares, sino experimentarla uno mismo. Busquemos nuestra propia experiencia, acerquémonos para conocerle, para darnos cuenta de quién es. No, y yo sé que ya estamos finalizando, pero no le vaya a pasar como le pasó a aquel Pedro que se acercó a Simón Pedro cuando estaba ministrando, y a Felipe y a ellos, y dice que se quedó observándolos, y era un grupo que estaba en Samaria, y dice que le observó y les dice, ¿cuánto cobran ustedes para que me den de eso que ustedes están ministrando, que ustedes tienen? Entonces vea qué impresionante, ¿verdad? Y dice que Pedro inmediatamente lo reprendió y le dijo, no, esto es un asunto de búsqueda, esto es un asunto de consagración, de entrega. Entonces, y seamos de esos, y esto es una parte importante, o sea, no vivir de la emoción, porque muchas veces también tenemos gente que vive muy de la emoción. Probablemente en algún momento vamos a tocar un programa acerca de esto también, de cómo se mueve el emocionalismo y todo eso, pero es importante, con un corazón sincero, constricto y humillado delante del Señor, acercarse y guardarse para Él y pedirle para poder tener experiencias con el Espíritu Santo. Agradecerles por habernos sintonizado, pero también vamos a terminar este episodio orando por cada uno de los que se han conectado y por los que se van a conectar en los próximos días, sin antes no recordarles de que por favor compartan este video y también nos dejen sus comentarios. Así que, pastor, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa noche. Padre, te damos gracias por este tiempo. Y pedimos a cada persona que ha estado buscando de su presencia, que tienen esa necesidad de que un milagro sea gestado en su vida, en su corazón, en su mente, en su espíritu. Desde ya los ponemos en tus manos, declaramos cobertura y te pedimos, Dios, que tú traigas la manifestación sobre cada persona desde el lugar donde esté, si está fuera de las fronteras, si está acá, de cualquier lugar. Desde ya lo declaramos, Dios, porque tú eres un Dios que se mueve en todas las áreas, eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, o sea, que tú estás donde quieras y que tu espíritu va, está y posa donde sea, donde haya un hombre y una mujer con un corazón dispuesto. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Bueno, les bendecimos, ha sido una bendición poder estar conectados. Espero que este tema haya sido de mucha edificación, y recuerde que muchas de las cosas que hablamos bíblicamente usted también las puede buscar en referencia, y si no, igual puede dejar los mensajes ahí abajo si usted necesita el texto bíblico, y con mucho gusto de alguna manera les vamos a responder. Buenas noches y los esperamos en nuestro próximo episodio.